Dios te bendiga enormemente. Bienvenido a este tu canal Soplando Vida, Mensajes Cristianos, donde el día de hoy quiero que hablemos y reflexionemos un poquito en cuanto al mensaje de salvación. Es decir, ese mensaje de salvación que en un principio llegó a nosotros, la salvación del alma, acerca de la vida eterna, acerca de morar la eternidad con nuestro Señor Jesús. Y no es algo de sorprenderse que la salvación no pertenece a ningún determinado grupo, a una determinada denominación o a una determinada religión. El hecho de que seamos cristianos y se nos denomine como cristianos en el mundo entero no significa que el cristiano tenga la patente en cuanto a la salvación, porque la salvación no nos pertenece. Somos herederos, somos beneficiarios de esa gran promesa, mas no poseemos la patente. No es algo que yo te pueda otorgar y te la pueda quitar, no es algo que me pertenezca ni que le pertenezca a nadie más que a Dios. Y es curioso que aún todavía muchas iglesias de diferentes denominaciones crean que son las únicas que se van a salvar. Déjame decirte que algo muy cierto, y es un concepto universal, el creer. La salvación es algo universal. ¿Por qué te digo que es algo universal? Es un principio espiritual universal, porque cualquier persona en determinada parte del mundo, con determinadas enseñanzas de diferentes partes, puede llegar al punto de creer. Y si la persona cree con todo su corazón en el Señor Jesús, que es el camino hacia la salvación, esa persona tiene la salvación. Esa persona tiene la promesa de la vida eterna, porque la palabra establece que no hay condenación para los que están en Jesús. También la palabra establece que aquel que tiene el Hijo tiene la vida eterna, y aquel que no lo tiene pues ya ha sido condenado. La Biblia establece en innumerables citas, hablando desde la carta de Juan, hablando desde lo que Jesús mismo enseñaba, que aquel que cree verá la gloria de Dios, que aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Entonces no es algo que le pertenezca al pueblo cristiano, no es algo que le pertenezca a ninguna denominación. Llámese bautista, llámese pentecostal, llámese adventista, llámese infinidad de denominaciones. Se dice que hay más de 3000 denominaciones cristianas. ¿Te imaginas lo complicado que es entrar por ese filtro, tratando de cumplir con las expectativas de cada una de ellas? Porque los pentecostales dicen una cosa, porque los bautistas dicen una cosa, porque los adventistas, los metodistas, los ortodoxos dicen infinidad de cosas, y tratar de encajar en todo ello va a terminar frustrándote completamente. Es por esa misma razón que el Señor Jesús no dejó religión, dejó la constitución o dejó la planeación acerca de una iglesia, de una entidad viva, pero como tal no de una organización, sino de un organismo vivo. Así de simple. El Señor quiere que tu fe sea más sencilla todavía, que le quites todo lo ritual, que le quites todo lo que comúnmente hacemos de más con el fin de quedar bien con todos los demás. La palabra establece que debemos de tener una fe sencilla como la de un niño. Y déjame decirte que un niño no sabe acerca de rituales, no sabe acerca de ceremonias. Él sencillamente sabe las cosas simples y sencillas. El Señor quiere que tengamos una fe sencilla, una fe accesible, una fe grande, con grandes ambiciones dentro de esa fe, grandes sueños, cosas extraordinarias por realizar en el ámbito espiritual. A Dios no le interesa que tanto cumplas con la organización en la que perteneces. A Dios no le interesa que tan bueno seas en todas tus actividades religiosas. A Dios lo que le interesa es que tengas una vida espiritual activa. Para poder tener una vida espiritual activa es necesario, es importante que tengas una relación activa con el Señor. Recuerda, el Señor no dejó ninguna religión. Él dejó un organismo vivo. Recuerda también, la salvación no es algo que pertenece al pueblo de
es algo que pertenece a ninguna denominación, a ninguna religión. Es algo que le pertenece a Dios y que Él otorga gratuitamente a quien quiera entregársela. No poseemos la patente. No es algo que nosotros hayamos creado nosotros. La creímos porque creímos que era cierta esa salvación y es lo que vivimos constantemente. Esa salvación produjo en nosotros algo grandioso y es lo que vivimos diariamente, pero no nos pertenece. No es algo que poseamos y que nosotros podamos hacer uso a diestra y a siniestra. No, es algo que el Señor ya nos entregó como una promesa, pero no es algo que nos pertenezca. Con esta misma razón te quiero decir que otro hecho que debes de saber es que la salvación no es algo que se pierda, porque la salvación no es algo frágil que se rompe de la noche a la mañana. De hecho, la salvación te persevera, te guarda para que recibas lo próximo, para que recibas la promesa, para que recibas lo que el Señor está por darte. El Señor es tan sabio que aún la misma salvación te protege, te guarda, te resguarda de todo para que tú puedas llegar a la promesa. Es por esa misma razón que en el momento en que nosotros creemos, un cambio ocurre en nuestra vida emocional, espiritual y físico. Porque es la promesa del Señor hacia nosotros de que Él nos va a guardar, de que Él nos resguarda para recibir la promesa que Él nos tiene. Todo lo que está en la mano de Dios, nadie lo podrá arrebatar. Él guarda de los suyos, Él los cuida. Y hablando en cuanto a la salvación, Él nos cuida todavía mucho más. No es algo que se pierde, no es algo tan frágil que se rompe. No es algo que depende de nuestras obras, sencillamente es un regalo que el Señor nos ha entregado y que aquel que lo quiera recibir, pues algo muy glorioso va a pasar en su vida, algo muy honroso. No es algo que nos pertenece, ni tampoco podemos decir que somos los únicos que vamos a ser salvados. Es algo universal, dispuesto para todo aquel que cree.